Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, okay? Glücklich zu sehen, je suis so enchanté. Happy to see you, bleibe reste stay. Wir sagen Willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret o cabaret tu cabaret. Bueno, muy buenos días para todos. En 10 minutos empezamos clase. Vamos a transmitir algo muy importante. Hoy es el día 3 de octubre. Pues cuando uno dice que habla alemán y uno dice que está pensando en los espacios de habla alemana, particularmente en los espacios alemanes, entonces es muy importante el día de hoy. Hay una película que es, aquí hemos hablado de ella, se llama Mean Girls, ¿de acuerdo? Entonces dijimos que eso al español se traducía como chicas pesadas y eso es un procedimiento de traducción que se llama la permutación, ¿cierto? En español aparece primero el sustantivo chicas, pero en inglés aparece primero el adjetivo mean. ¿Ya? Es completamente al revés. Chicas pesadas, mean girls, un proceso de permutación como si fuera un movimiento en X. En fin, entonces esa película es del año 2004. ¿Ya? Hablaremos de Mean Girls el próximo año cuando estemos haciendo los proyectos del año 4. Entonces, bueno, ahí hay una escena en la que el personaje principal, que es Lindsay Lohan, ¿cierto? Katie Heron, protagonizada por Lindsay Lohan, dice que el chico que le gusta le preguntó qué día era, que el 3 de octubre le preguntó qué día era. Entonces ella dice, entonces me preguntó, oye, ¿qué día es? Y yo le dije, es 3 de octubre. Y ya, una cosa así toda tonta, tierna, bonita. Entonces, bueno, que el novio, el que le gusta, le dice que es 3 de octubre. Bueno, es el 3 de octubre, ¿sí? Más allá del chiste de Mean Girls, ¿ok? Es una fecha muy importante para el espacio de habla alemana. Hoy es básicamente pues el 20 de julio alemán, básicamente es lo que es el día de hoy, es el 3 de octubre, es lo que los alemanes llaman el Tag der Deutschen Einheit. En español, el Día de la Unidad Alemana. ¿De qué se trata el Día de la Unidad Alemana? Se trata de que a finales de los años 80, principios de los 90, cayó el muro de Berlín. La caída del muro de Berlín es el fin del comunismo, el triunfo de las sociedades capitalistas, todo eso, ¿verdad? Entonces resulta que en el siglo XX había una polaridad que supuestamente era del siglo XX, ¿no? Eso no creamos que vamos 23 años en el siglo XXI y ya. Bueno, en el siglo XX, ok, había una polaridad donde entonces eran los bloques comunistas o los bloques capitalistas. Entonces usted era un magnate así pues como el de Monopoly, ¿de acuerdo? O usted pues era el obrero peleando por la patria de los trabajadores. Usted era una cosa o era la otra. Así, eso no había pues, no había matices, no había grises en medio, no, es blanco o negro, mijitico. Entonces, que usted es un cerdo capitalista o usted es el obrero trabajador, así, o una cosa o la otra. Alemania estaba dividida de esa manera en el siglo XX. Entonces, eso es lo que en Alemania se llama las zonas de ocupación, ¿cierto? Las zonas de ocupación son las 4 secciones en las que se dividió Alemania, en las que dividieron Alemania los aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son los aliados? Estados Unidos, Inglaterra, Francia y pues la Unión Soviética. Básicamente esos son los aliados, ¿cierto? Entonces, como ellos ganan, ellos le ganan a los nazis, dividen Alemania, entonces la Alemania va a quedar dividida en esas 4 zonas de ocupación, una zona que es británica, una zona que es francesa, una zona que es estadounidense y una zona que es soviética. Entonces, por un lado, a un lado mandan los soviéticos, sí, y por otro lado, en rigor, pues Estados Unidos, sí, pues sí, que Inglaterra y que Francia, pero bueno, Estados Unidos a un lado, la Unión Soviética por el otro.
Entonces, esa polaridad que vivió todo el planeta el siglo anterior, pues obviamente también la vivió Alemania, ¿sí? Era una cosa muy importante que Alemania se pudiera reunificar para que pudiera surgir el proyecto de la Unión Europea y todo lo demás. Entonces, hemos dicho que existían dos Alemanias en el siglo XX. Una de ellas se llamaba la RDA, se llamaba porque ya hoy en día no existe la RDA. La RDA se acaba con la caída del muro de Berlín, ¿sí? Se acaba la RDA con la caída del muro de Berlín. Es lo que se llamaba la República Democrática Alemana. Eso ya no existe. Eso era la Alemania soviética. Lo mismo del estalinismo, diga usted en Polonia, Hungría, cualquier país soviético, lo mismo le pasó a Alemania, pero a algunos sectores de Alemania, esos son los estados de Schleswig-Holstein, Hamburgo, Mecklenburgo, Pomerania Occidental, Brandenburgo, Berlín, Sajonia, Sajonia-Anhalt, Turingia. Esos son los estados que hoy en día, los estados que hoy en día conforman el oriente de Alemania. Todo eso era la Alemania soviética. Entonces se acaba el comunismo, se acaba la Unión Soviética y ese bloque comunista se integra a la otra Alemania que se llama la RFA, la República Federal Alemana. Es el nombre que actualmente tiene el país en alemán original, Bundesrepublik Deutschland, literalmente la República Federal Alemana, es una federación, ¿no? Entonces se anexan, ¿sí? Se habla del término anexión, ¿sí? Se anexan los estados federados que antes eran soviéticos a la Alemania capitalista, a la Alemania que tiene el dinero del plan Marshall, ¿sí? Entonces, eso hoy en día es una cosa muy importante en el contexto alemán. Si usted proviene del oeste o si usted proviene del este, entonces eso implica cosas en su vida, que usted tuvo más oportunidades, más dinero, más plata. Eso ese es el mismo asunto de Angela Merkel, por ejemplo. Angela Merkel es OSI, ¿sí? Angela Merkel es completamente del bloque oriental de lo que antes era la Alemania comunista. Merkel viene del Estado Federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Mecklemburgo-Pomerania Occidental es el oriente de Alemania, eso es definitivamente la Alemania soviética. Por eso un artículo de prensa una vez leí decía que Angela Merkel tenía una foto de Catalina la Grande en el escritorio. Pues obviamente Merkel vinculada al mundo de Catalina la Grande, al mundo ruso, al mundo de los soviéticos, claro, o sea, tiene que ver con toda esa cultura. Entonces, muy importante que un personaje como Angela Merkel, por ejemplo, haya llegado a ser canciller, sí, haya llegado a ser la canciller de Alemania, proviniendo de la Alemania que tenía menos dinero, de la Alemania de menos oportunidades, en fin, es una cosa. Y entonces Angela Merkel hoy en día dice, no, pero a mí los periodistas me siguen sacando mi origen oriental y siguen diciéndome que yo no soy europea original, que yo aprendí a ser europea porque vengo entre ellos, entre los mismos hablantes de alemán, entre los mismos alemanes se dicen esas cosas. Ustedes no es original, usted nos está intentando copiar a nosotros. Ah, se lo dicen a otros alemanes que hablan su misma lengua, no nos lo van a decir a nosotros, con nosotros estamos intentando copiarlos a ellos, ser como ellos, claro que sí. Claro que sí, y puede que se burlen de nosotros, esos latinos intentando hablar alemán, ser como nosotros. Eso es así. Eso, corrección política es decir que ellos quieren que nosotros lleguemos allá y que, mejor dicho, las becas de Erasmus, que ellos quieren que nosotros estemos allá. Bueno, puede que los socialdemócratas y las universidades y ellos quieren que estemos acá, puede que ellos sean los que quieren que nosotros vayamos allá, pero la sociedad, el de a pie mira a los migrantes en el Mediterráneo diciendo, was machst du mit solchen Leuten? Así, was machst du mit solchen Leuten? Los migrantes así en el Mediterráneo, y es que solchen Leuten, así, o sea, óyeme. Entonces, bueno, Alemania es todo eso, ¿verdad? Entonces, muy importante el Día de la Unidad Alemana, el 3 de octubre. Hoy Alemania se estará preparando para celebrar ya más de 30 años, más de 30, pues la caída es en el año 89, ¿cierto? La caída del muro en el año 89. Y pues digamos que oficialmente sí se instaura, sí se propone la fecha 3 de octubre a partir de 1990. Entonces vamos 33 años de la unidad alemana, ¿sí? De cuando el bloque soviético se anexa al bloque capitalista y entonces tenemos una Alemania unida, lo que ellos llaman la Wiedervereinigung, la reunificación alemana. Básicamente eso es lo que está celebrando Alemania el día de hoy.
Muy importante porque como estuvimos por allá en esos espacios en 2015, en 2017, entonces es muy importante los espacios donde interactúan lenguas, pueblos, culturas, los espacios del habla española, los espacios del habla inglesa, los espacios del habla alemana, los espacios de las técnicas, los métodos, los procedimientos de traducción, los espacios de la comparación cultural, de los estudios culturales, de la quinta habilidad del lenguaje, el mero acto de traducir.